Bueno, vos sos una persona, digamos, psicóloga de formación y profesión, pero hubo algún momento, y esto lo contás en el libro, que empezaron a entrar otras cosas, otros intereses y otras sensibilidades en tu profesión, y aparece el tema de constelaciones. Me gustaría que vuelvas a contar acá cómo fue esa irrupción en tu vida. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos y gracias por estar. En realidad yo me recibí en la UBA en el año 1987 y en el año 1987 estaba acá en la Argentina de moda unas cuantas terapias alternativas, como la escuela gestáltica, transpersonal, la astrología, la escuela junguiana, las flores de Bach que llegaban a la Argentina. Y en esos años esas escuelas que fui recorriendo me permitieron bucear dentro mío lo que después decidí ofrecer, porque en realidad todo lo que uno toma, solamente cuando lo ofrece y lo da, el alma recupera la paz. Y así fue. Pero un buen día, después de recorrer todas esas escuelas, decidí esperar a que aparezca algún otro abordaje que me permitiera mirar adentro, más allá del techo que las otras escuelas me habían permitido alcanzar en mí. Así que a partir de ese momento estuve 10 años esperando algo diferente, y en esos años viajé muchas veces a la India, entonces ahí pude empezar a mirar que esto que yo estaba de pronto anhelando parecía que existía, pero yo seguía esperando. Y un buen día en un verano en una playa, una amiga que es una hermana del alma me habló de las constelaciones, y yo lo que cuento en el libro, porque fue tal cual, que en ese momento mi corazón saltó del pecho, y después me enteré por qué, porque el alma siempre se anticipa a lo que es. Y en ese momento mi alma reconoció que de eso se trataba, lo que hacía 10 años ya estaba esperando. Así que volví de ese veraneo y me fui directamente a un taller. Y cuando llegué al taller me di cuenta que de esto se trataba. Y lo más llamativo fue que cuando ese taller terminó, yo me acerqué a saludar a quien era el constelador, que no sabía nada de mí, y cuando me saludó me dijo: sé que vamos a ser colegas. Porque el alma de él también tomó esa información con la cual trabajamos en los talleres. Y bueno, a partir de ese momento me anoté en la formación, y ahí empezó este nuevo camino, con tanta generosidad para mi propia vida, con tanta bondad, con tanta transformación, con tanta sanación, que bueno, que un buen día, como siempre, necesité empezar a dar lo que tanto pude tomar de lo que el universo me había brindado a través de las constelaciones familiares. Y acá estamos. ¿Y qué son las constelaciones familiares? Sara, ¿cómo podrías resumir, si es posible, decir, bueno, es esto? Resumir es un poco difícil, porque en realidad las constelaciones familiares son aplicables y aplicadas, mejor dicho, a la vida entera. Pero voy a tratar de hacer una síntesis y espero lograrla. En realidad, Bert Hellinger es el creador de esta mirada, de este abordaje. Él es un señor alemán que nació en el año 1925. Él es sacerdote, pertenece a una familia católica, y cuento esto porque él empezó su búsqueda personal de esta manera. Y cuando la Segunda Guerra se desató en el mundo, él fue enviado a Sudáfrica como misionero con un pueblo originario del África que son los zulúes, que seguro ustedes conocerán. Y con ellos Hellinger no solo aprendió el idioma zulú, que no conozco cómo se nombra, sino que además pudo durante esos años recordar el valor, la importancia, la fuerza y el poder que tienen los ritos. Y con todo ese conocimiento él vuelve a Alemania cuando termina la guerra y participa de un grupo de personas cuyo coordinador
en esa ocasión hizo una pregunta que cambió para él la dirección de su rumbo de servicio. El coordinador preguntó en aquella oportunidad qué era más importante para todos, si el ideal o la persona. Y él se dio cuenta en ese momento que por estar tantos años de su vida dedicando a alcanzar un ideal, se olvidó de la persona, de las relaciones humanas. Y así lentamente le empezó a profundizar en diferentes psicoterapias como el psicoanálisis, la programación neurolingüística, la terapia primal, la terapia gestáltica, diferentes abordajes, la terapia ericksoniana, hasta que un buen día, después de todo este recorrido, él decide sistematizar lo que es la columna vertebral de las constelaciones familiares, que son los órdenes del amor. Y los órdenes del amor son pautas, normas universales, que, como me gusta decir, como en el plano del alma todo es uno, son aplicables a la persona y a los sistemas de todas partes del mundo, más allá de las diferencias sociales, culturales, ideológicas, religiosas que los seres humanos podamos tener, porque esas diferencias al alma no le importan, no cuentan. El alma trasciende el plano de la dualidad de la mente. Por eso las constelaciones familiares son aplicables en todas partes del mundo. Y los órdenes del amor, como les contaba, son pautas que, la medida en que se respeten, que es lo que llamamos órdenes, como dice Hellinger, el amor va a fluir. Porque cuando hay orden en el alma, el amor fluye. Y fluye en todas las formas que el amor en nuestra vida puede adoptar. En la forma de bienestar, de salud, de pareja, de trabajo, de economía, de amistad, de maternidad, de paternidad, en todas sus formas. Lo interesante para mí de esta mirada, que es lo que las constelaciones familiares permiten, es que no solo muestran de una manera muy simple de qué se trata aquello que resta ordenar para que algo que esté bloqueado, demorado, empiece a fluir, sino que lo que muestran es de qué se trata aquello que aún está desordenado en el plano del alma, que pudo ser originado en muchas generaciones previas a nuestra existencia. Y aclaro esto porque en realidad las constelaciones no apuntan a levantar lo que está reprimido, como otras terapias que son sumamente valiosas. Para mí la ventaja que tienen, y por eso complementa a cualquier proceso terapéutico y no lo reemplaza, pero sí acelera hacia la solución, es que van a mostrar de qué se trata aquello que el alma conoce, pero nuestra mente y nuestra conciencia no tiene posibilidad de llegar, porque pudieron acontecer 2, 3, 4, 5, 7 generaciones previas, y de la manera en que las constelaciones abordan esa información y la muestran, es lo que van a permitir que, una vez ordenado en el plano del alma, algo empieza a ser retirado de nuestra vida. Y eso la persona que participa en los talleres lo siente, porque cuando alguien constela o de pronto participa, hay como un suspiro, un registro corporal, una sensación de liviandad. Cuando algo es ordenado en el plano del alma, el cuerpo resuena. Y hay una resonancia hasta física muchas veces de que esto sucede. Entonces, una vez que las constelaciones empiezan a mostrar las imágenes que están por debajo de la problemática que uno está planteando, por eso se llaman imágenes sanadoras, esas imágenes empiezan a trabajar en uno, porque, como dice la física cuántica, el ojo del observador modifica la experiencia. Por lo tanto, cuando uno ve una imagen, esa imagen ya empieza a trabajar en uno, y uno al mismo tiempo puede seguir conscientemente esa imagen para ser trabajada. Por eso en los talleres trabajamos desde diferentes lugares, ya que las constelaciones familiares, desde cualquier lugar en que uno pueda asistir a un taller, van a servir a todos.
Justamente quería preguntarte que vos hablas de talleres. Esto nos hace pensar en una experiencia terapéutica colectiva, donde hay alguien más que un terapeuta y un paciente, dicho esto en términos muy convencionales. ¿Cómo participa la gente en un taller de constelaciones familiares? ¿Hay lugares, hay roles, hay distintos modos de integrar esa experiencia? Sí, en realidad cuando alguien asiste a un taller no hay posibilidad de no trabajar sobre sí, porque todo lo que se va a trabajar en un taller va a resonar en mayor o en menor medida en cada uno de los que asiste. Entonces, una forma de trabajar es constelando, es decir, cuando alguien quiere hacer su propia constelación, es decir, se abre el propio sistema que está por debajo de la problemática que se plantea. La otra forma de trabajar es como participante, porque justamente la física cuántica utiliza un término que es el término de la resonancia mórfica, razón por la cual todo lo que se va a trabajar va a resonar en mayor o en menor medida con uno o con algo que el sistema viene a ordenar. Por eso muchas veces alguien participa en un taller y desde la participación genera un movimiento. Como dice Hellinger, las constelaciones se tratan de unir lo que está separado. Entonces genera una unión, una comunión, que eso que se integra por dentro es lo que abre una nueva posibilidad. Y la otra forma de trabajar es como representantes, porque obviamente no es una experiencia que nadie obliga a nadie a participar como representante, pero lo interesante es que cuando alguien representa a algo que yo tal vez le pido al consultante que elija, suponete, elegí a alguien que te represente a vos, lo fuerte es que eso que a uno le toca representar generalmente tiene que ver con lo que uno viene a ordenar o con algo que el sistema tiene que ordenar. Entonces cuando uno se retira de esa constelación y se pone a pensar aquello que le tocó representar, uno ahí se va dando cuenta que esa ha sido una manera tremendamente valiosa de poder justamente alcanzar un eslabón más en el orden del alma familiar. Sara, y si cualquiera de nosotros que está acá participara en un taller de constelaciones familiares, supongo que acá hay mucha gente que ha participado en tus talleres, sí, solo como participante, ¿cuál es el impacto terapéutico que puede tener en alguien que va 1, 2, 3, quizá 4 veces y solo participa? Levanta la mano y no levanta la mano, o dice quiero constelar y no es el elegido por vos que sos quien está a cargo de todo. ¿Qué se lleva el que no constela, el que no es elegido como representante y simplemente observa la escena de los demás? Yo cuento a veces en mis talleres que en realidad en mi trabajo personal el movimiento de solución más importante que alcancé fue como representante y el segundo fue como participante. Porque uno a veces va a un taller a trabajar y la experiencia sorprende. Y uno se da cuenta que de pronto tomó una información, extrajo una información que cambia la visión. Por eso hay personas que participan siempre o casi siempre de los talleres, porque lo viven como un proceso de autoconocimiento y de autoindagación. Así que el trabajo que uno hace desde los diferentes roles, si uno se deja sorprender asistiendo, las constelaciones no tienen límites en cuanto a la posibilidad de ordenar, de sanar, de darse cuenta, y a partir de ahí algo empieza a cambiar. Se me ocurre que en estas resonancias que vos mencionás, ya no solo el que dice quiero constelar determinado aspecto de mi vida, sino el que es elegido como representante o aún el que participa como, digamos, alguien que simplemente observa, asumir o acceder a ciertos niveles de conciencia sobre eso que hay que ordenar o sobre el conflicto o la preocupación que nos lleva, implica también una liberación de cierta angustia, digamos. ¿Qué se hace con eso en términos de taller? O, digo, ¿es necesario combinar una experiencia de una constelación con otro tipo de terapia como para ver cómo se va ordenando, digamos, esa angustia personal, cómo se va calmando, qué cauces se le da en términos de sanación, obviamente?
En realidad, en las constelaciones familiares trabajamos con relaciones humanas, no con emociones. Por eso lo aclaro, porque a veces me lo preguntan. No es una terapia propiamente dicha en el encuadre y en el contexto en que una terapia se lleva a cabo. Primero, porque no se establece una relación terapéutica con el participante. Y tampoco hay un proceso o un seguimiento, salvo que el participante lo solicite. Porque justamente en el plano del alma es en ese lugar en donde todo lo que acontece como emociones se va a trabajar desde las relaciones y desde los vínculos, no solo del sistema de origen, sino del sistema que preexiste al sistema de origen al cual también somos parte. Y si alguien a partir de ese darse cuenta, de ese reconocimiento, de ese ordenamiento, necesita algún tipo de asistencia, la puede solicitar, o como muchas veces pasa, lo llevan a sus propias terapias, porque a partir del darse cuenta se empieza a abrir algo que las constelaciones también permiten, Silvia, porque cuando uno empieza a trabajar con esta mirada, a mí me gusta decir que la visión se hace más grande, uno empieza a mirar más grande y nunca más dejamos de ver el árbol fuera del bosque. Entonces, eso que se mira más grande, muchas personas lo llevan a sus procesos, a sus espacios terapéuticos o al espacio donde tal vez hacen un trabajo sobre sí. Y muchas veces me solicitan alguna entrevista. ¿Cuánto tiempo lleva un proceso de una constelación? ¿Hay un tiempo? ¿Podés ir una vez y sentir que con eso alcanza? ¿Necesitas llevar tu proceso y tu experiencia a 3, 4? Digo, porque cuando hablamos de abordajes terapéuticos, todo el mundo piensa siempre en el tiempo, ¿no? Desde los más tradicionales, que llevan muchos años, a las cosas que llevan muy, digamos, terapias breves o resoluciones con counseling. Es decir, hay tantas posibilidades hoy, pero puntualmente de constelaciones, vos decís, ¿esto terminó, este proceso terminó, o simplemente es un despertar para abrir otras puertas? En realidad yo creo que el proceso terapéutico, que es el proceso de sanación, tal vez ni alcance la vida, ¿no?, para lograrlo. Así que a lo mejor sería interesante, frente a tu pregunta, decir que uno puede participar en un taller una sola vez y puede no asistir más, o puede venir a un taller las veces que quiera, porque eso tiene que ver con la búsqueda y el objetivo que cada uno tenga en su interior. Hay gente que a lo mejor viene a resolver un problema y una vez que el problema lo resolvió no tiene interés de seguir buceando dentro de sí. Y hay personas que en cambio saben que el problema no es más que una puerta de entrada a su propio interior. Entonces, una vez que eso lo ordenan y lo resuelven y lo solucionan, siguen asistiendo a los talleres porque reconocen que eso fue la excusa que trajo a la vida para poder expandir la conciencia. Porque las constelaciones familiares lo que van a permitir precisamente es trabajar en un umbral donde no solamente van a acelerar hacia la solución, sino que van a permitir de una manera muy dinámica, porque cada taller para mí es como una obra de arte, ¿no? Porque el otro día me escuché decir en Merlo que los talleres, mejor dicho, las constelaciones, siempre usamos los mismos lienzos, los mismos colores, los mismos pinceles, pero cada una es una obra de arte única, irrepetible, ¿no? Entonces, las personas que participan, ¿qué es lo que recuerdan? Recuerdan que lo que en los talleres todos vivencian, porque en el plano del alma, como todo es amor, las constelaciones van a permitir recordar por dónde estuvo el amor. Siempre estuvo el amor, aún detrás de las experiencias que la mente humana tal vez condena, excluye, enjuicia. Entonces, lo que va a posibilitar las constelaciones, cada uno lo va a tomar de acuerdo al objetivo y al propósito que tenga en su propia vida. Si es la solución de un problema, probablemente venga una vez y no venga más si lo soluciona. Y si sabe que hay mucho más para poder mirar adentro,
como sucede tan frecuentemente, vienen todos los talleres o la mayoría que pueden. Una de las cosas más remarcables para mí del libro de Sara, quien yo la fui a buscar obviamente, porque mi tarea es encontrar autores y demás, pero después leí el libro, después de ese proceso ella trabajó con otra persona y después leí el libro terminado. Y una de las cosas que más me impactó fueron las historias. El modo en que Sara puede ir contando de qué se tratan las constelaciones familiares en el libro lo hace a través de historias. Y cada una de esas historias tiene el sustento teórico, obviamente, que Sara tiene, que es enorme, para contar cómo fue el proceso. A mí me gustaría que hoy compartas algunas de esas historias, al menos dos que nos cuentes, porque a mí me resultaron, no sé si cabe decir que fui una lectora y resoné con muchas de las cosas que leí, pero me resultaron de altísimo impacto y realmente despertaron una enorme curiosidad por el proceso para mí. Me gustaría que compartas hoy eso. Bueno, la verdad que son todas historias de vida, ¿no? Entonces es un poco difícil, pero me viene a contar el caso de... es una historia donde ella se llama Catalina, es una adolescente que hace unos años, después de una separación que sus padres han tenido, cae en una peritonitis y la operan. Y bueno, la operación fue muy exitosa, pero pasaron pocos días y ella empezó a tener temperatura y a una suerte de infección, y los médicos con todos los estudios no encontraban nada. Y con este cuadro tan angustiante para la familia, la mamá decidió venir a un taller y bueno, querer constelar el sentido y el para qué de todo esto, que no le permitía a la hija recuperarse cuando clínicamente no había nada más, por suerte, ¿no?, que hacer en cuanto a complejidad. Y bueno, en esa constelación recuerdo que se eligió un representante para esa hija, esa mamá y ese papá. Y la hija estaba mirando al suelo, y nosotros decimos en los talleres que cuando alguien mira al suelo está mirando un muerto. Y cuento esto teórico cortito para que se entienda mejor esa constelación, porque uno de los órdenes es el orden de la pertenencia, y ese orden dice que en un sistema familiar, el alma familiar no tolera que alguien esté excluido, es decir, vivos y muertos tienen el mismo derecho a pertenecer. Y muchas veces suceden cosas en la historia de las vidas, en todas las generaciones, donde la mente excluye y enjuicia, ¿no?, como contaba antes. Por ejemplo, si un abuelo mintió, una abuela abandonó, un padre estafó, una mamá engañó. Digo, los seres humanos todo el tiempo vamos viviendo experiencias donde nuestra mente dice esto bueno, esto es malo, este queda, este se va, a este lo sonrío, a este lo echo de mi vida. Y está bien, porque a veces son experiencias tan dolorosas que es la única forma que tenemos de sobrevivir y soportar. El tema es que el alma familiar no lo va a tolerar. Entonces, en este caso particular, y vuelvo al caso, esta nena estaba mirando al suelo y resulta que cuando yo pongo un representante, iba a poner un representante para a quien ella miraba, esta nena se acostó en posición fetal. Digo esta nena y son los representantes, para no repetir tantas veces la palabra. Se tira al suelo en posición fetal. Yo le pregunto a la mamá si esto tiene sentido para ella, y me cuenta que sí, porque ella, esta mamá, de muy jovencita, había hecho un aborto. Y de nuevo, aclaro esto teórico porque desde la parte consciente, por supuesto que cada uno hace en la vida lo mejor que puede, y esto no emite ningún juicio de valor, al contrario. Sin embargo, el alma no lo va a tolerar. Como no lo va a tolerar, alguien lo va a tener que incluir. Y son experiencias tan dolorosas y traumáticas para las madres o los padres a veces, que hasta se dejan de nombrar, ni se los reconoce como hijos no nacidos. Entonces esta nena lo que hizo fue tirarse al suelo, adoptar la posición de ese hermanito no nacido, y lo estaba haciendo en el lugar de la mamá, ¿no?, para evitar ese dolor y esa angustia. El tema es que cuando en el plano del alma uno está en el lugar de un muerto,
es esperable que haya una complicación en el lado de la salud, en el área de la salud. ¿Por qué? Porque hay una parte del alma que se quiere ir. Entonces la constelación fue avanzando, la madre pudo, con las frases sanadoras que también se utilizan en los talleres que Bert Hellinger lo tomó de la terapia transaccional, empezó el ordenamiento a alcanzarse. Luego la representante de esta nena pudo también, a través de las frases sanadoras, a partir de algo que nosotros llamamos la culpa del sobreviviente, que es la culpa que a veces los hijos vivos sienten frente a los hermanos que no nacieron, pudo también ir alcanzando el orden. El tema es que la constelación termina ordenada en este plano, que es el del alma, donde la madre le pudo hacer lugar a ese primer hijo no nacido y le pudo otorgar ese reconocimiento, porque lo que quiero contar es que el alma lo único que necesita es reconocimiento y saber que es parte, saber que pertenece. Una vez que la mamá le pudo otorgar esto y la hija pudo también tomar el lugar como segunda hija y no como primera, de una línea de 2 hermanos donde el primero es no nacido, la constelación terminó y el papá también bien ordenado. Al día siguiente, la mamá a la noche, no sé si fue por mail o por mensajito de texto, me cuenta que la nena no tenía fiebre y a las 48 horas le dieron el alta en la clínica. Y esto es lo que a veces pasa con las constelaciones, porque son fenómenos que uno no puede explicar racionalmente. Y como dice la física cuántica, a los campos de información, que es con lo que nosotros trabajamos, que son los campos mórficos, no se los puede ver, pero se los reconoce por sus efectos. Y este fue uno de ellos. ¿Qué otra de las historias recordás que tiene el libro? Bueno. Una más y sí. Empezamos la ronda de preguntas. La verdad que todas son conmovedoras, por eso me viene el caso de un jovencito, adolescente de 18 años, que nació de un matrimonio donde había mucho amor, pero durante el embarazo de la mamá empezaron a haber desavenencias importantes entre sus padres, y cuando él nace, el padre al día siguiente se va. Se va y no lo vuelve a ver. Y así pasaron muchos años. Esta mamá rehizo su vida con otro hombre que funcionó como un papá de corazón, cosa que a este hijo le hizo mucho bien, pero nosotros sabemos que en el plano del alma los padres son quienes dan la vida. Los otros son padres de corazón con quien uno está vinculado, pero los padres, o sea, al sistema al cual pertenecemos, son los biológicos. Entonces, después de unos cuantos años, esta mamá le dice a este hijo, ya a los 18 años, que en esos 18 años veía ocasionalmente al padre, no con tanta frecuencia, el papá incluso se fue a vivir al exterior, la comunicación era como bastante pobre, que venga a un taller. Y así fue. Y él consteló la relación con su padre. Yo hago esta salvedad porque lo que mostró la constelación es una imagen que este chico jamás había visto en su vida con sus propios ojos. Y como dice el refrán, vale más una imagen que 1000 palabras, ¿no? Y fue muy conmovedor porque su representante, el del hijo, miraba al padre y el papá no lo miraba. ¿Qué es lo que pasaba? Pero lo conmovedor fue que en un momento dado este padre se acuesta en el suelo, nosotros decimos en una honra total, es decir, boca abajo, y se fue como arrastrando, no sé si es la palabra más feliz, hasta los pies de la mamá. Y cuando llegó a los pies de la madre, ese representante se incorpora junto a la madre en un abrazo de amor impresionante, y él nos cuenta que su mamá siempre le había contado que él había venido de una gran historia de amor,
que había sido fruto de una gran historia de amor. Y para él, por primera vez en sus 18 años, ver esa imagen fue todo. Porque se imaginan que no es lo mismo crecer a lo largo de la vida sabiendo que uno viene de una historia de amor que dudando de ello. Y a partir de ese momento, esa constelación termina y bueno, fue también muy conmovedora porque terminan en un abrazo, la madre y el padre y el hijo, en el plano del alma hubo una toda reconexión, porque lo que faltaba precisamente era eso, ¿no? Una reconexión. Ese hijo que hacía 9 meses, si mal no recuerdo, o muchos meses que no veía al padre, a los 4 días o 5 recibe un llamado de su padre, que hacía 17 años no iba a la provincia que es Córdoba, donde él vive, junto a su mamá. Y a los 15 días el papá se apareció en Córdoba. Y por primera vez después de toda su vida, el padre entra a la casa de la madre a cenar junto a la pareja de la madre en una, ¿cómo decirlo?, en una comunión de muchísimo amor. Y lo importante es que a partir de ese hecho él empieza a conocer un poco de la historia del padre, empieza a comprender el por qué obró como obró. Y sabés que en realidad en el plano del alma el padre lo que otorga en la vida de un hijo o de una hija es la fuerza para lo profesional, lo laboral, los estudios, el lugar en el mundo, en lo social. Y él a partir de ese momento pudo terminar de dar materias pendientes que tenía del secundario. Uno de sus sueños era ir a hacer servicio durante, no sé si un año, pero hacer un servicio durante muchos meses al extranjero. Así que su mamá le propuso que busque trabajo y encontró trabajo. Y ahora está en Irlanda, si mal no recuerdo, haciendo toda una experiencia que obviamente va a marcar un antes y un después, ¿no?, en esa etapa. Y esto me surge contarlo porque en realidad uno a veces dice, ¿cómo puede ser que lo que queda ordenado en el plano del alma empieza a funcionar por sí mismo? Y yo no lo sé explicar, lo que sí sé es que funciona. Y lo que sí sé es que las soluciones se van alcanzando, a veces como en este caso, en forma inmediata, o como en el caso anterior que conté, inmediato, instantáneo. A veces pasa que detrás de una temática que uno tiene, hay varios enredos o implicancias ancestrales. Entonces tal vez la constelación empieza, como si fuéramos una cebolla, a retirar una capa. Y tal vez a lo largo de las participaciones uno sigue retirando otras capas y tal vez hay que volver a constelar para que otro enredo que pueda venir, por ejemplo, del lado de la madre o del padre, también se pueda ordenar. Y así las soluciones se van alcanzando. Bueno, Sara, me encanta ver tanta gente. Todos se van a ir con el libro en la mano y firmado.